Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Liliana Ruiz, emocionada y agradecida con la vida por permitirme estar con ustedes en esta nueva temporada de Una Nueva Perspectiva. Para quienes es primera vez que me escuchan, soy autora de los libros Código Intuitivo y Contactando con lo Divino, así como productora de los audios Descubriendo el Secreto del Amor y Contactando con lo Divino respectivamente, que están disponibles en más de 111 países en el mundo. Antes de continuar, quiero agradecer a cada persona que me ha escrito a contacto@lilianaruiz.com para compartir ya sea sus experiencias, así como para sugerirme temas que desean escuchar. Estén pendientes porque he considerado el hacer entrevistas para de esta manera contribuir compartiendo con ustedes temas de superación personal, espiritualidad, life coaching, amor y relaciones, salud y bienestar y por supuesto muchos temas más. El tema del día de hoy se titula La sombra del ego. Así que toma nota porque al final podrás hacer un sencillo ejercicio que bien te ayudará a cambiar tu perspectiva y crear una nueva realidad. ¿Cuánto más podrías disfrutar de cada instante si tan solo lo permitieras? La sombra del ego. Recortas y moldeas tu pelo, pero casi siempre se te olvida moldear el ego. Albert Einstein. El ego es quien tú crees que eres, mas no quien realmente eres. Es el engañador que llega a la fiesta sin ser invitado. Percatarse de que llega sin previo aviso e invitación brinda la oportunidad de estar alertas cuando pretenda quitar la paz que es nuestra herencia por derecho. Al volvernos más observadores y menos jueces, nos podemos llegar a percatar de cómo diferentes situaciones son un espejo que habla de ti mismo, de tus creencias, áreas que requieren ser sanadas, así como miedos que yacen ocultos y que desconocemos su existencia. ¿Cómo identificarlo? Se manifiesta cuando observas en los demás aquello que te molesta y permites que te quite tu paz. Al prestar atención a tus emociones, tienes la oportunidad de tomar conciencia y cambiar la percepción que tienes ya sea de ti mismo, de otros y del entorno. Somos víctimas de nosotros mismos, haciendo responsables a los demás de nuestras decisiones, argumentando en ocasiones a causas de la mala suerte y todo tipo de justificaciones cuando tenemos de frente al espejo maravilloso que nos brinda la oportunidad de ver y saber de nosotros mismos. Es parte del autodescubrimiento que, si bien es cierto en ocasiones es doloroso, una vez que lo enfrentas te liberas porque descubres que tú mismo eres la solución. De igual manera, mi punto de vista es que al liberarnos de lo que creemos que es importante lograr, acumular o competir con los demás, dominamos al ego. Es por esto que en tu vida debes convertirte en observador primero y con la experiencia adquirida después ser un maestro. La maestría no es algo que se busca, viene por añadidura al recordar quiénes somos y al poner en práctica aquello que descubres a lo largo de tu existencia. Buscar la maestría de la vida puede ser una trampa del ego porque en la aparente necesidad de adquirirla, ¿qué tanto espacio le damos al ser de avanzar con naturalidad de la misma forma como lo hace el agua de un río? Cuanto más queremos cambiar algo o a alguien, refleja que es la mente quien juzga creyendo que al castigar al otro nos liberamos de los demás, y es todo lo contrario. Tú te liberas cuando dejas de juzgar, por lo tanto no hay necesidad de castigo. Sin embargo, en nuestra capacidad de observación, tenemos la posibilidad de elegir aquello que se encuentre en sintonía o armonía con nosotros. Otra forma sencilla de descubrir los engaños del ego se presenta cuando una persona reacciona negativamente hacia alguna crítica. Esto es prueba de que el ego se ha sentido atacado. No conozco a alguna persona que disfrute de constantes críticas, pero al reaccionar como si se nos ha ofendido, le estamos entregando el poder a aquellas personas en lugar de recordar simplemente que ellos tienen su punto de vista, que no tiene mayor poder solo el que uno le dé.
En diferentes enseñanzas mencionan que cuando aprendemos a ver a los demás como un espejo de lo que no deseamos ver en nosotros mismos, te conviertes en tu mejor maestro. Si al observar percibes lo que antes no veías con claridad, llega el momento en que dejas de juzgarte o castigarte. Abraza entonces todos los aspectos que descubres en ti y continúa con tu vida, pero ahora desde un nuevo nivel de conciencia. El universo se encarga de mostrarnos una y otra vez lo que no queremos ver y que juzgamos como bueno o malo. El ego, como buen engañador, nos ha hecho creer que es quien gobierna nuestra vida y futuro. Al vivir con la falsa ilusión de separación con nuestro ser, le hemos dado al ego el poder, control y facilidad para manipularnos a lo largo de nuestra existencia. Aunque no se trata de tratar de eliminar al ego, podemos aprender a usarlo a nuestro favor y así no seguir distraídos en las mentiras y miedos que nos quiere hacer creer. Es un aspecto del ser finito que cumple su propósito. Sin embargo, este propósito no tiene nada que ver con nuestra naturaleza divina y de constante expansión. Cuando nos percatamos de su juego, es sencillo ignorarlo y enfocar nuestra atención en otras posibilidades que deseamos crear. Si, por ejemplo, deseas iniciar una carrera y vienen a tu mente todo tipo de justificaciones del por qué no deberías de estudiar, es fácil descubrir que es el ego quien desea manipularte y engañarte. Te sugiero que en el momento que lleguen a tu mente pensamientos pesimistas y desalentadores, pregunta a tu ser: ¿son estos pensamientos reflejos de la verdad? ¿Qué puedo hacer para que sí suceda lo que deseo? ¿Qué debo aprender, cambiar, modificar o ser para que se manifieste en mí esto que deseo? Por medio de hacerte preguntas, entablas un canal de comunicación con tu intuición y te desconectas del ego, permitiendo así que lleguen a tu vida soluciones en forma de información, personas y situaciones que te acerquen al cumplimiento de tu deseo. Me resulta tan interesante cuando estudiosos de la mente establecen que la mente inconsciente no reconoce lo que es verdad o mentira. Un ejemplo es cuando compramos las historias de otras personas. Es decir, haces tuyas las historias desde el momento que las escuchas y te identificas con ellas. Entonces el inconsciente lo percibe como si la historia fuese realmente tuya. Repites lo que otros experimentan como realidad en lugar de que seas tú quien cree su propia realidad. El ego alimenta la falsa creencia de que dependemos de los demás para encontrar paz y armonía. Nos pone en una posición de constante separación entre el yo o ser y la mente universal o divinidad. El ego cumple un propósito y cada cual le dará su interpretación. Sin embargo, puedes aprender a domarlo como quien doma a un animal salvaje. Te requiere retomar tu poder para así usarlo a tu favor de ser necesario. Es tu oportunidad de recordar que no estás separado de la divinidad y que si escuchas la voz interior, has elegido ser co-creador con Dios de una realidad que es tuya por derecho de conciencia. El ego nos miente haciéndonos creer que ocupamos la aprobación de los demás. Sin embargo, cuando recordamos quiénes en verdad somos, nada de eso es ya importante. ¿Qué voz es la que deseas escuchar? Quiero pedirte que hagas el siguiente ejercicio. Número 1. Escribe en un papel todas tus creencias sobre el ser finito y las limitaciones que has experimentado a causa de ello. Número 2. Escribe a un lado de esas creencias limitantes aquellas nuevas creencias que te gustaría sean parte en tu vida de ahora en adelante. Número 3. Escribe por lo menos 3 cosas que te gustaría que cambiaran o mejoraran en tu vida. Número 4. Contesta, ¿qué crees que tu ser infinito te aconsejaría para lograrlas? Número 5.
¿Qué nuevos hábitos, acciones y pasos puedes hacer para que suceda? Una vez que realices estos 5 pasos de ejercicio, te puedo garantizar que vas a tener una nueva perspectiva y, como siempre lo repito, una nueva perspectiva para crear una nueva realidad en todas las áreas de tu vida. Pero es importante que tú hagas tu parte. El escribir nuestros pensamientos y sentimientos en realidad es tan liberador que cuando lo hagas por lo menos por primera vez, te vas a dar cuenta a qué me refiero. Y si lo has hecho anteriormente, te invito a que lo sigas haciendo. Créeme, realmente vale la pena. Espero que hayas disfrutado del tema de hoy y de ser así, por favor compártelo con aquellas personas que quieres y te gustaría contribuir también en sus vidas. Por último, deseo invitarte a que te suscribas a mi programa Una Nueva Perspectiva, que bien puedes hacerlo desde iTunes o Spreaker, también en mi canal YouTube Liliana Ruiz y por supuesto desde mi website www.lilianaruiz.com, y que por cierto desde mi website podrás descargar gratis audios, meditaciones, inclusive tomar algunos cursos online, descargar ebooks y estar al tanto de todo lo nuevo que estamos creando para ti. Hasta pronto, me despido por hoy, tu amiga de siempre, Liliana Ruiz.